estamos en Chera y hemos quedado con el alcalde para hacer el sendero de aquí del municipio. Si te parece, nos acercamos al ayuntamiento. Ah, mira, Alejandro está ahí. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Bueno, Carlos? buenas y frescas. Sí, vaya. Bueno, ¿Qué tal? cuéntanos qué vamos a hacer esta mañana. Pues nada, vamos a hacer el sendero local que tenemos aquí, muy cerquita del pueblo. Es cortito, pero es muy ameno, ya lo verás, mucha agua y paisajes increíbles. Ya verás cómo os gusta. Perfecto, pues vamos a hacer camino. Vamos a empezar. Bueno, pues aquí tenemos el hostal rural de aquí de Chera, de Fidel, y la verdad es que es un sitio muy bueno para dormir, y aquí mucha gente que viene haciendo el GR7 hace aquí noche. Alejandro, ¿cómo se llama esta fuente? Pues esta fuente es la fuente de las Tosquillas y es la primera de la ruta. Tiene una agua buenísima y la verdad es que, como ya te he dicho, veremos mucha agua durante el camino. Bueno, pues aquí tenemos una reserva de tejos con el ADN de Chera. Después de los incendios que hubo en el año 80 y 94, los que se salvaron, que ahora se están en el monte reproduciéndose, pero lo que se hizo fue guardar el ADN del tejo de aquí del terreno. Y mirad, tenemos aquí una reserva muy bonita y muy curiosa. Es algo único que yo creo que en toda la Comunidad Valenciana, muy pocos sitios donde tengan estas reservas. Alejandro, ¿dónde estamos? Pues estamos ahora mismo en una zona de la balsa de la Boquera. Hemos abandonado el sendero local un momento, más que nada para que vieras esta zona tan bonita, y luego la zona de escalada del Frankenstein. Ahora vamos a continuar por el sendero a llegar a las cuevas de la Garita y al Chorrero, que es espectacular. Ahora lo verás y verás cómo te gusta. El sendero local continúa por el barranco hasta el pueblo, que lo tenemos ahí enfrente. Efectivamente, ¿no? Hemos subido por el barranco y ahora va por la margen izquierda del barranco a llegar otra vez hacia el pueblo. Es una ruta muy bonita, muy recomendable. Muy bien. Bueno, pues ya hemos acabado, Carlos, la ruta. Como colofón, qué mejor que la cascada de las cuevas de la Garita, que es una maravilla. La verdad es que ha estado bien, ha sido un sendero bonito, con mucha agua, y la verdad es que bueno, me ha sorprendido porque además aquí en el municipio tenéis un montón de senderos, zonas de escalada, barrancos. Sí, y nosotros hemos apostado hace ya años por el deporte de naturaleza, un deporte además sostenible, que se haga de una manera racional y bien, y que sea compatible, y es lo que estamos apostando. Nos está atrayendo gente, estamos dándonos a conocer y hemos creado una red de senderos basada sobre todo en sendas tradicionales, mezcladas con otras que están homologadas por la propia federación, y creo que con eso pues estamos consiguiendo un nivel importante dentro del senderismo valenciano. Bueno, pues ya sabes que desde la Federación de Deportes de Montaña y Escalada os apoyamos, la red de senderos y todo lo que sea hacer deporte de forma saludable. Pues después de haber acabado esta ruta, que creo que os ha gustado,
pues yo te invito a ir a probar nuestra buena gastronomía. Esta mañana ya hemos probado lo que hacen en el horno de Chera, que es espectacular y que nos ha mantenido vivos durante toda la mañana. Y ahora vamos a probar nuestra gastronomía, que creo que es uno de estos restaurantes que creo que os gustará. Pues sí, la verdad es que será un buen final para acabar esta primera ruta del ciclo de FENCAMI de senderismo y desarrollo rural. Muy bien. Venga. Vamos.